caso Ricardo Martinelli toma nuevo giro. El primero es obviamente la ponencia perdida por la presidenta de la Corte, María Eugenia López, la admisión de dos nuevas demandas presentadas por el abogado Ángel Álvarez y la admisión por parte de la Corte de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos del caso Martinelli. Con nosotros su abogado Carlos Carrillo. Como siempre, Carlos, bienvenido y buenos días. Gracias. Buenos días, Virna. Buenos días, Fernando. A ver, esas novedades, que han sido muchas en el caso Martinelli. Bueno, sí, mira, temporalmente la semana pasada pues se dieron 3 pronunciamientos, tanto nacionales como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que van en el camino de respetar los derechos de Ricardo Martinelli, que como lo hemos venido diciendo, ha sido desatendido por parte de los tribunales correspondientes, y a nivel internacional la Comisión Interamericana admitió una denuncia presentada el año pasado contra el gobierno de la República de Panamá en ese momento por la violación flagrante a los derechos humanos de Ricardo Martinelli. Esa denuncia, que fue firmada por el licenciado Víctor Rodríguez Recia de Costa Rica y de Luis Eduardo Camacho González por parte del equipo de Panamá, pues acaba de ser admitida y se le está dando un periodo de 4 meses al gobierno de la República de Panamá vía la Cancillería para que en efecto respondan y aporten documentación sobre las violaciones que se han invocado. Dentro de esta demanda, licenciado, precisamente sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿se interpuso por qué razón? Y el plazo que le está dando al gobierno de Panamá, en ese plazo, ¿qué debe hacer el gobierno de Panamá? ¿El pronunciamiento debe ser hacia la Corte? ¿Y cómo va a ser el funcionamiento legal desde el punto de vista para favorecer, en este caso, al señor Ricardo Martinelli? Ok, la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se presenta cuando se agotaron los recursos ordinarios a partir de febrero 8 del año pasado, en que la Corte Suprema de Justicia rechaza la admisión de la casación invocada por el equipo de defensa, y a partir de ese momento se abre la discusión a nivel del foro internacional por 2 razones principalmente: los derechos fundamentales de Ricardo a la debida defensa, al tener derecho a defensa, ya que evidentemente al no permitirse a los defensores contrainterrogar a testigos y tampoco presentar los testigos protegidos a juicio y tampoco atender las reclamaciones de la defensa, es una primera parte de las violaciones. La segunda parte, que es más evidente, es que ya el gobierno de la República de Panamá ha asentado que no se ha pedido excepción ni se ha relevado el principio de especialidad. Así que esos 2 son las vertientes principales de la violación a los derechos fundamentales denunciados ante la Comisión. Ahora la República de Panamá, frente a estos hechos, va a tener que responder frente a las reclamaciones a nivel internacional. Y ya, si ustedes recordarán, en la última fecha de audiencia de otro caso que es el caso de Brecht, la propia Fiscalía, el propio Ministerio Público, al sustentar la prórroga o la nueva fecha de audiencia, dijo que era para garantizar que hubiera contradictorio, porque si no, los organismos internacionales iban a tener que atender esto frente a la evidente violación al principio de defensa. Frente a estas situaciones, pues la semana pasada, el día martes, se comunicó a los defensores del señor Martinelli en la Comisión Interamericana la admisión vía electrónica. Por otro lado, el martes también se dio otro evento, que una inconstitucionalidad firmada por el licenciado Ángel Álvarez fue admitida el día martes por parte del magistrado Olmedo Arrocha, y el jueves la última demanda de inconstitucionalidad, que está en trámite, constituyendo 3 demandas en este momento, por votación mayoritaria. Existe la referencia periodística de que igualmente fue admitida y puesta la ponencia en manos del magistrado Arrocha. La percepción
que se tiene es que el cambio de ponencia, aparte que significa una victoria en la admisión, Sí. significa también la imparcialidad de la Corte, porque la defensa ha cuestionado los repartos. No es posible que se hayan hecho repartos a las 7 de la noche. No es posible que el sistema de registro haya siempre vinculado a la magistrada presidente como ponente del caso. Esa gran duda, la votación del día jueves, hasta donde entendemos por la cobertura que se ha hecho, pues por lo menos garantiza uno de los principios básicos, que es el de imparcialidad, en un tema que para nosotros no tiene discusión, porque la especialidad definitivamente la decide el órgano ejecutivo a través de la Cancillería y ya se ha certificado por el mismo de que jamás se hizo trámite de excepción del principio de especialidad. Así que las consecuencias de esta situación atípica esperamos que más pronto que tarde se esté desenlazando a favor del respeto de los principios procesales de Ricardo Martinelli y sus derechos fundamentales. ¿Qué pasa si el Estado no responde en el periodo que ha solicitado la Comisión Interamericana? ¿Qué procede en este caso si no responde en el periodo que se le ha dado para que tenga un conocimiento y que tenga puntualmente un pronunciamiento al respecto? Bueno, en este periodo de 4 meses, así mismo como es responder, también se abre un periodo de avenimiento. Ese tema también el Estado panameño puede atenderlo directamente a través de los organismos internos y así evitar que el trámite siga avanzando, que al final la comisión, si Panamá no contesta ni tampoco se da un avenimiento, como ha sucedido en otros casos, la comisión pasará a valorarlo y entonces pedirá ante la Corte Interamericana lo que sea conducente. Para nosotros, profesionalmente, el hecho de que se haya admitido ya obliga al Estado panameño congruentemente, recordemos que hasta el propio presidente de la República ha expresado públicamente que en el proceso denominado New Business se le violaron evidentemente el procedimiento en perjuicio de Ricardo Martinelli. El presidente Mulino ha expresado y ha hecho sus consideraciones en ese momento de que se dieron los sucesos en tiempo real. Inmediatamente él ha expresado. Entonces nosotros consideramos que congruentemente con la certificación dada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que ya ha asentado que nunca se levantó ni se excepcionó el denominado principio de especialidad, que Estados Unidos nunca lo pidió, ni tampoco Panamá lo concedió. Al referirse a una relación de Estado a Estado, pues definitivamente nosotros consideramos que tanto a nivel internacional, al agotarse los recursos ordinarios contra una sentencia condenatoria injusta y para nuestro juicio violatoria de los derechos humanos, en ese tema ya estamos en el foro internacional. En el tema interno, en cuanto al principio a los recursos de inconstitucionalidad, que son recursos extraordinarios, Panamá tiene que adecuar su pronunciamiento, esta sentencia condenatoria, a las violaciones que se han anunciado a nivel interno, independiente de las consecuencias en perjuicio de Ricardo Martinelli que se tuvo por estos exabruptos y estos excesos del uso de poder. Bueno, ¿qué sigue? Porque todo es cuestión de tiempos. Está el tiempo en la OEA y está el tiempo en la Corte. Bueno, en la OEA, como hemos dicho, se abre un periodo también de avenimiento. Se harán los contactos con Cancillería a los efectos de darle el trámite correspondiente. A nivel interno, recordemos que hay un recurso presentado por la licenciada Nadia Castillo que ya está para resolver. Contra esa misma decisión de ordenar la indagatoria, es decir, hacerle acusaciones a Ricardo Martinelli por encima del principio de especialidad y que él lo denunció en el momento, eso está pendiente de resolver y está también paralelamente otro recurso que acaba de ser admitido y está en trámite del plazo de los 10 días para que el Procurador General de la Nación, el licenciado Luis Gómez, conteste y dé su opinión
sobre la inconstitucionalidad de la sentencia del denominado caso de la providencia que ordenó la indagatoria en las investigaciones del denominado caso New Business. Por otro lado, con la votación 5-4 que hemos hecho referencia, que públicamente se ha dicho, comienza a correr el término para que ahora el magistrado Arrocha le dé entrada en su despacho y se proceda a notificar al procurador o procuradora que siga en la lista, sea el de la Nación o el de la Administración, para que igualmente emita su concepto. Es decir, a partir de ese momento correrán 10 días hábiles para que el procurador o procuradora puedan también emitir su opinión en este caso que es contra la sentencia. Finalmente se verá si se van a acumular parcialmente los casos contra la indagatoria y emitir una sentencia final. Posterior a eso finalizaría lo referente a la sentencia condenatoria contra Ricardo Martinelli en su examen interno. Y se quedará entonces el trámite ante la Comisión Interamericana, que esperamos no tener que llegar a la Corte Interamericana y que se llegue a soluciones conforme a la ley. Estos procesos que usted menciona, que son bastantes, sería a corto plazo o a largo plazo, porque si tomamos en cuenta que cuando se habla de Ricardo Martinelli es cuando más lentitud le dan a los procesos o quizás no se le acelera, al igual que se le brinda ese apoyo o ese norte a otros casos particulares. Muy puntualmente hemos visto que en el caso del señor Martinelli todo va a un proceso más lento y engorroso en el proceso. Bueno, tenemos 2 marchas para Martinelli procesalmente. Cuando las cosas evidentemente resultan a favor de Ricardo Martinelli, se produce lo que usted dice en cuanto al movimiento de lentitud para definirlo conforme a derecho. Cuando se da viceversa, que hay elementos o situaciones políticas, el aceleramiento desmedido ha provocado que después se tenga que reaccionar. Nosotros sí es algo pues vergonzoso que la justicia panameña en el público tenga 2 velocidades, para perjudicar a Ricardo Martinelli, para ayudar a Ricardo Martinelli. El solo hecho, justificado o no, de que la población tenga ese parámetro de valoración de las velocidades de justicia, ya deja mucho que decir en el sistema judicial. Yo creo que los 9 magistrados tendrán la misión a corto plazo, llámese en una sesión permanente, una vez admitido, y estar pendiente de resolver para definir lo de Ricardo Martinelli, porque recordemos, Ricardo Martinelli al día de hoy es el único perseguido político declarado de conformidad a la ley. Según las convenciones de La Habana y de Montevideo, Ricardo Martinelli es un perseguido político y la Cancillería, a través de la Cancillería como conducto del órgano ejecutivo, definitivamente que en política exterior no le conviene a un Estado democrático reconocerse internacionalmente que existe una persona perseguida política. Y Ricardo Martinelli, independiente de que fue el único acusado sin imputación, ahora resulta que es uno de los condenados sin habérsele dado el derecho a repreguntar, ni tampoco respetar el derecho de la especialidad, que cuando él se bajó del avión fue lo primero que le notificaron. Los tiempos, nosotros esperamos que la Corte Suprema de Justicia, a nivel de los recursos extraordinarios, que en este momento son 3, acelere los mismos para poder al final definir esto. Ya tenemos 10 años en que se iniciaron en otras circunstancias, pero que en las presentes son inaceptables. Lo que hay que aceptar es que a veces recomponer lo destruido es más difícil por las consecuencias sociales y jurídicas en este caso. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto, don Carlos Carrillo. Gracias por la Gracias, como oportunidad. siempre, por esta participación.